Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Estar aquí una vez más es motivo de gran alegría, porque siempre traigo buenas noticias, aunque muchos no puedan ver que son buenas noticias. Es importante que recordemos un poco del pasado, hace unos 100 años, cuando todo este proceso realmente comenzó. No pienses que hemos empezado todo en el momento que piensas, todo fue planeado y comenzó hace mucho tiempo para que el propio planeta se preparara para este proceso. Este planeta es muy viejo, muy grande, por lo que cualquier proceso que tenga lugar aquí no tendría que tener lugar en unos pocos años. Tendría que ser algo largo y lento. Entonces, este planeta ha estado preparado durante mucho tiempo, y todo el proceso de preparación fue atacado, luchado por aquellos que todavía están aquí, sosteniendo las cartas en su planeta. No podemos decir que no hayan perjudicado el proceso, por supuesto que lo han hecho. Es como si lanzáramos una gran ola de luz y ellos, con sus armas, lanzaran una contraola. Entonces, fue un proceso bastante difícil. Muchos podrían pensar que no teníamos fuerzas. Si no tuviéramos la fuerza, no habríamos llegado a donde estamos, porque con cada ataque que se lanzó, reaccionamos de una manera diferente, siempre causando una pérdida a su lado. Y así ha sido todo este tiempo, hasta hoy, cuando ya no tienen armas, no hay escudos, no hay naves para apoyar el proceso desde fuera del planeta. Están solos, son mentes pensantes y, lástima, todavía están en puestos de mando en el planeta. Ya no hay ningún contacto con el mundo exterior, con el universo, sus naves intentan llegar aquí, pero el perímetro que rodea este planeta está muy bien guardado, más allá de su atmósfera. Y hemos podido evitar que cualquiera que intente llegar aquí. El proceso no se ha detenido, no descansamos. Mantener todo este proceso en marcha y mantener este planeta protegido no es algo fácil. Son conscientes de que ya no operarán aquí. Entonces, el gran proceso ahora es crear tanto caos como sea posible, es crear tanto proceso de dolor como sea posible. Desafortunadamente, ustedes tienen libre albedrío y muchos de ustedes están de acuerdo con muchas de las cosas que hacen. No podemos hacer nada al respecto, porque es la elección de cada persona. Es la elección de cada uno en el planeta escuchar y hacer vibrar la energía de quien sea. Y podemos decir que este periodo ahora es un periodo de aprendizaje para todos, para que aprendan las consecuencias de sus propias elecciones. Se avecinan tiempos difíciles para todo el planeta, pero siempre nos gusta enfatizar que cada uno pasará por lo que está sembrando, por lo que está vibrando. Es como si aquellos que están al margen de todo esto fueran prácticamente inmunes a todo este contexto. Porque no podemos decir que será 100% inmune. Porque estás en el medio y, desafortunadamente, algunas decisiones de sus líderes afectarán a todos. Pero la forma en que cada uno pasará es lo que definirá el grado de sufrimiento, el grado del problema. Si miras todo, entendiendo que es parte del proceso, todo este aprendizaje y que estos son los últimos procesos causados por ellos, por desesperación, pasarás por todo con el menor impacto posible. Ahora, si no crees, si no confías en lo que decimos y piensas que todo fue una gran mentira y que el mundo que prometimos está aquí, entonces será difícil para ti. Porque estarás vibrando exactamente lo que ellos quieren, miedo y enojo. El gran momento ha llegado, podemos decir que es la batalla final. Pero no es una batalla entre seres, es una batalla que involucrará sus mentes, involucrará la creencia de cada uno, involucrará la evolución de cada uno de ustedes. Debes estar preparado, por lo que muchos se preguntarán en este momento, ¿dónde están las buenas noticias? ¿Solo nos han traído más miedo? No podría venir aquí y decir que no pasará nada porque estaría mintiendo. Pero reiteraré que traigo buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias?
porque hoy la luz está completamente implantada en este planeta y está cambiando lentamente las mentes de todos. Por lo tanto, se necesita una acción desesperada para traer de vuelta muchas mentes que están siendo modificadas por la luz que viene. Tienes que traer miedo, tienes que traer desesperación. ¿Dónde están las buenas noticias? Su reconocimiento de que la luz ha ganado y que necesitan ahora hacer tanto daño como puedan antes de irse. Y eso es lo que harán. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están las buenas noticias? La buena noticia es la participación y evolución de cada uno de ustedes que están aquí en este momento diciéndoles, voy a pasar por todo esto con mucha luz en mi corazón. Para que usted afirme esto, han sucedido muchas cosas buenas. Les hemos permitido llegar a este punto, hemos limpiado su planeta de escudos, hemos limpiado su planeta de todas las armas de destrucción que tenían. Esta es una buena noticia, no importa cuánto no lo crean mucho, no importa cuánto piensen que no hemos hecho nada. Podemos decir que hay una gran ola de problemas en este planeta en este momento. Gaia está llegando al punto de liberación, de destrucción de las cadenas que le has puesto. Y os aseguro que no será un espectáculo bonito, pero aquí siempre hemos dicho que cada uno está donde tiene que estar, cada uno pasará por lo necesario para su evolución. Lo que determinará cómo pases por esto será tu corazón. Si tu corazón vibra con luz y amor, recibirás las lecciones con amor y aprenderás de ellas. Si quieres pasar por el miedo, la rebelión, la ira o la incredulidad, también recibirás esto de vuelta. Todo es muy rápido, lo que emanas lo recibes rápidamente. Hemos insistido en decir siempre, este es el momento de las elecciones, este es el momento de la verdadera separación del trigo de la paja, donde cada uno vibrará en una dirección o en la dirección de la luz, y continuará su camino, incluso con obstáculos, pero siempre con mucho amor en tu corazón, o te desviarás hacia el otro lado y serás tragado por todo el proceso que está por venir. Prepárate, te hago una pregunta, ¿realmente pensaste que en algún momento de la evolución del planeta estarías involucrado? Hemos hecho nuestra parte, ahora ha llegado la parte de la humanidad, ha llegado la última etapa de la evolución de este planeta. La parte espiritual ya está hecha, ahora es el turno de la humanidad. Ha llegado el momento de actuar, ha llegado el momento de izar las banderas, pero no a favor de A o B, es la bandera de cada uno. ¿Y qué bandera debería izarse? La de la luz, la del amor, la de la fe, la de la confianza. O la otra bandera, la de la ira, la de la revuelta, la del miedo. ¿Qué bandera llevas? Ha llegado el momento de que la humanidad actúe, porque sois vosotros los que definiréis el futuro de este planeta. Depende totalmente de tu vibración, no del futuro en el sentido de si Gaia ascenderá o no. Tú no cambias eso. Lo que cambiará es el cómo, el cuándo, porque si toda la humanidad vibrara la luz y el amor vibrara en este momento, aquellos que están allí para causar lo contrario serían eliminados, todos a la vez, en este minuto, ahora, y ustedes ascenderían ahora. Está en sus manos acelerar o simplemente esperar el último momento, permitido por Dios Padre / Madre, para que Gaia ascienda. Así que ahora tu parte ha llegado, ya hemos hecho la nuestra, hemos cumplido todo lo que Dios Padre / Madre definió y determinó. Ahora es la elección de cada uno, el libre albedrío de la humanidad será respetado, cada uno elegirá el camino a seguir, no hay nada más que podamos hacer, ahora está en sus manos. ¿Vibra la luz o vibra el miedo? No puedes tener ambos. Entonces cada uno hará su elección y aquellos que elijan seguir el camino de la luz serán apoyados por nosotros, serán protegidos por nosotros, serán guiados por nosotros, y serán guiados cada vez más lejos de toda la confusión que ocurrirá. Los otros serán atraídos en la dirección opuesta, cada vez más hacia él, y así, con el tiempo, la cizaña estará en un lado y el trigo en el otro, y ambos estarán incontaminados. Y en ese momento tendrá lugar la ascensión del planeta. Puede ser que llegues en ese momento,
antes del momento definitivo o no, o en el momento extremo definido por Dios Padre /diagonal Madre, el trigo todavía está contaminado y la cizaña también. Y sucederá y los que están listos se irán, los que no están no irán, simple. Ahora depende de cada ser humano elegir qué camino tomar. Ahora el proceso está en sus manos, quien quiera dejarse engañar por lo que viene, pensando que no hay esperanza, estará tomando una decisión. Ahora, quien ignora todo y sigue su camino hacia la luz también será una lección. Ahora está en sus manos, no hay nada más que podamos hacer, porque no podemos intervenir en las mentes de ninguno de ustedes. La elección la hará cada uno, como dices, las cartas están sobre la mesa, el juego que seguirá dependerá de la elección de cada uno. Para mí es una buena noticia, porque todo lo que hemos vivido y pasado aquí en este planeta, hemos hecho nuestra parte. Y para nosotros, la luz ha ganado. Entonces, para nosotros es una buena noticia, porque miramos al planeta. Y para el planeta, la luz ha ganado. Ahora le toca a la humanidad, el último paso, las últimas decisiones. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.